La sonrisa del cyborg, de Isaac Asimov. Johnson estaba rememorando del modo en que lo hacen los viejos y me habían advertido de que hablaría acerca de los cyborg. Esas personas que cruzaron velozmente la escena de los negocios a comienzos de este siglo XXI nuestro. Aún así, había tomado una buena comida a su cargo y estaba listo para escuchar. Y, como sucedió, fue la primera palabra que salió de su boca. «Los cyborg», dijo, «no estaban regulados en aquellos días. Hoy en día su empleo está tan controlado que nadie puede obtener ningún beneficio de ellos. Pero hace un tiempo, uno de ellos hizo a esta compañía el negocio de 10,000 millones de dólares que ahora es. Y yo lo elegí, ¿sabe?» Me dijeron que no duraron mucho, dije. No en esos días, se extinguieron. Cuando uno agrega microchips en puntos clave del sistema nervioso, luego en 10 años a lo sumo, el cableado se funde, por así decirlo. Luego se retiraron. Conforme, ¿sabe? Me extraña que alguien se sometiera a eso. Bueno, los idealistas estaban horrorizados, por supuesto. Y es por eso que llegó la regulación. Pero no fue tan malo para los cyborg. Solo ciertas personas podían hacer uso de los microchips. Cerca del 80% de ellos eran varones por alguna razón. Y para el tiempo en que estuvieron activos, vivieron vidas de magnates navieros. Después de eso siempre recibieron el mejor de los cuidados. No diferente del que recibían los atletas de primera línea. Después de todo, 10 años de vida joven activa y luego el retiro. Johnson sorbió un trago. Un cyborg no regulado podía influenciar las emociones de otras personas, ¿sabe? Si estaban bien instalados los chips y tenían talento. Podían emitir juicios sobre la base de lo que percibían en otras mentes y podían reforzar algunos de los juicios que estaban haciendo los competidores o despertarlos para bien de la compañía local. No era injusto. Las otras compañías tenían a sus propios cyborg haciendo lo mismo. Sí, ahora ese tipo de cosas es ilegal. Es una pena. Escuché que esa ilegal colocación de chips sigue haciéndose, le dije confidente. Johnson gruñó. Sin comentario, dijo y lo dejé pasar. Pero incluso hace 30 años, continuó, las cosas estaban todavía a la vista de todos. Nuestra compañía era solo un punto insignificante en la economía global, pero habíamos localizado 2 cyborg que deseaban trabajar para nosotros. ¿2? Nunca antes escuché eso. Johnson me miró ladinamente. Sí, nosotros lo arreglamos. No es ampliamente conocido en el mundo exterior, pero devino en un reclutamiento inteligente y eso era ligeramente, solo una pizca, ilegal. Incluso entonces, por supuesto, no pudimos contratarlos a los 2. Conseguir que 2 cyborg trabajen juntos es imposible. Son como los grandes maestros de ajedrez, supongo. Póngalos en la misma habitación y automáticamente se desafiarán mutuamente. Competirían continuamente, cada uno intentando influir al otro. No se detendrían y realmente no podrían
y se fundirían el uno al otro en 6 meses. Varias compañías lo averiguaron a gran costo cuando los cyborg entraron en operación. Puedo imaginarlo, murmuré. De modo que ya no podíamos tener a los dos, y solo a uno. Queríamos al más poderoso, obviamente, y eso solo podía ser determinado oponiendo el uno al otro, sin permitir que se arruinaran. Me dieron a mí ese trabajo, naturalmente, y estaba bastante claro que si escogía a uno que al final resultara inadecuado, también sería mi final. ¿Y cómo lo hizo, señor? Sabía que había tenido éxito, por supuesto. Una persona no puede convertirse en el presidente del consejo de una firma de nivel mundial por nada. ¡Ja! Tuve que improvisar, dijo Johnson. Primero investigué a cada uno por separado. Los dos eran conocidos por sus códigos, para decir la verdad. En esos días, sus verdaderas identidades tenían que estar ocultas. Un cyborg que se supiera que era un cyborg era medio inútil. Ellos eran C12 y F71 en nuestros registros. Ambos estaban al final de los 20. C12 no tenía compromisos, pero F7 estaba comprometido para casarse. ¿Casarse?, dije un poco sorprendido. Por cierto, los cyborg son humanos y los cyborg masculinos son muy buscados por las mujeres. Es seguro que serán ricos y cuando se retiren, sus fortunas estarán habitualmente bajo el control de sus esposas. Es un buen partido para una joven. Entonces los puse juntos con la novia de F71. Deseaba ansiosamente que ella fuera guapa. Y lo era. Encontrarme con ella fue casi un impacto físico para mí. Era la mujer más hermosa que hubiera visto jamás. Alta, de ojos oscuros, con una figura maravillosa. Y apenas algo más que una insinuación de ardiente sexualidad. Johnson pareció perderse en sus pensamientos por un momento y luego continuó. Le digo que tuve la fuerte inclinación de ganar a la mujer para mí mismo, pero no era posible que cualquiera que tuviera un cyborg lo transfiriera a un simple ejecutivo Nobel, que es lo que yo era en esos días. Transferirse ella misma a otro cyborg sería otra cosa. Y pude ver que C12 estaba tan afectado como yo. No le podía quitar los ojos de encima. De modo que permití que las cosas evolucionaran para ver quién terminaba con la joven. ¿Y quién fue, señor? Llevó 2 días de intenso conflicto mental. Cada uno debía haber consumido un mes de sus vidas laborales. Pero la joven salió con C12 como su nuevo novio. Ah, entonces usted escogió a C12 como el cyborg de la firma. Johnson me miró con desdeño. ¿Está loco? No hice tal cosa. Elegí a F71, por supuesto. Ubicamos a C12 en una pequeña subsidiaria nuestra. No sería bueno para nadie más, ya que le conocíamos, ¿sabe? Pero me perdí de algo. Si F71 perdió a su novia y C12 la ganó, seguramente C12 era superior. ¿Lo era? Los cyborg no muestran emociones en casos como este, no emociones obvias. Es necesario para los propósitos comerciales que los cyborg escondan su poder, de modo que la cara de póker es una necesidad profesional entre ellos. Pero yo
estaba observando muy de cerca, mi propio trabajo estaba en riesgo. Y cuando C12 salió con la mujer, noté una pequeña sonrisa en los labios de F71 y me pareció que había un brillo de victoria en sus ojos. Pero perdió a su novia. ¿No se le ocurre que quería perderla y que no sería fácil disimular su entrega? Tuvo que trabajar sobre C12 para que la quisiera y sobre la mujer para que quisiera ser querida. Y lo hizo. Ganó. Pensé sobre el asunto. Pero, ¿cómo pudo estar seguro? Si la mujer era tan guapa como dijo que era, si estaba radiante de sexualidad, seguramente F71 habría querido retenerla. Pero F71 estaba haciendo que ella se viera deseable, dijo Johnson con tono grave. Apuntó a C12, por supuesto, pero con tanta fuerza que el exceso fue suficiente para afectarme drásticamente. Después de que todo pasara y que C12 quedara con ella, no estuve más bajo la influencia y pude ver que había algo duro y podrido en ella. Una especie de brillo egoísta y depredador en sus ojos. De modo que escogí a F71 inmediatamente y fue todo lo que podíamos desear. La firma está ahora donde usted ve y soy el presidente del consejo. Voz: Patricia Martínez.